Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les voy a pedir que a medida que entren vayan muteando los micrófonos, así no hay ruidos de fondo. Vamos a dar hoy inicio al cuarto curso de formación de formadores en género y derechos humanos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Este curso es producto del esfuerzo colectivo de la Secretaría de Derechos de las Mujeres, Igualdad de Género y Diversidad de APDH, con el apoyo de la mesa directiva y la participación de un conjunto enorme de las regionales que conformamos la organización. Agradecemos la cooperación generosa y solidaria de las panelistas que nos acompañan hoy y en los futuros encuentros. El curso de este año cuenta con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que está solicitado especialmente para lograr la publicación de estas clases a través de un texto y cuadernillos que serán difundidos en todo el país, esperemos que la pandemia nos lo permita, a través de actividades presenciales en las regionales de APDH. Yo soy Patricia Dambiel, soy presidenta de la Regional Noroeste de Chubut, de APDH, e integro también las Secretarías de Género y Niñez de la organización. Voy a estar a cargo de la coordinación de este panel, y por una cuestión de organización les vamos a pedir que formulen las preguntas por el chat. Estas van a ser respondidas por las oradoras después de las exposiciones. Es para mí ahora un verdadero honor presentarles a Alejandra Ciriza. Ella es doctora en filosofía, reconocida docente de la Universidad Nacional de Cuyo, investigadora principal del CONICET, titular de la Cátedra de Introducción al Pensamiento y a la Filosofía Feminista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue directora del Instituto de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad de Cuyo desde 2009 a 2014. Ha sido profesora visitante en prestigiosas instituciones universitarias, latinoamericanas y europeas. Es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y activista por los derechos humanos. Con una larga trayectoria en la filosofía como investigadora y activista del movimiento de mujeres y de derechos humanos, realiza permanentes acciones de sensibilización en la temática de derechos humanos y feminismos. Le damos ahora la bienvenida. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, agradezco muchísimo la invitación de la APDH y me alegra ser la primera en intervenir. El tema sobre el cual yo voy a hablar es un tema que es muy importante para poder ubicarnos en este momento histórico, que es un momento de expansión de derechos, y para poder pensar un poco cuáles son las dificultades en torno a una idea que está muy vinculada a la idea de derechos, que es la idea de ciudadanía. Entonces, un poquito lo que yo les quería contar es cómo es que surge esta idea de ciudadanía, cuáles son los alcances que esta idea de ciudadanía tiene para los sujetos, para las comunidades, para las mujeres, para las personas racializadas, para los proletarios, en qué consisten las dificultades de esta noción y al mismo tiempo cuáles son sus potencialidades, ¿no? La noción de ciudadanía surge en un momento histórico determinado, en los albores de la modernidad. Hay un texto europeo, por supuesto, muy conocido, que es el contrato social. En el contrato social, Rousseau propone una imagen de sociedad que va a ser levantada como una bandera a lo largo del proceso de las guerras de emancipación americanas. Como ustedes saben, en tiempos de la colonia, la lectura de algunos textos estaba prohibida. Entre los textos prohibidos estaba el contrato social, y estaba prohibido precisamente porque decía cosas que en ese momento eran consideradas cosas subversivas. Decía, en primer lugar, que el ejercicio de la autoridad no venía de Dios, sino que era producto, ¿no es cierto?, de la delegación pactada del poder. El poder en realidad residía en el pueblo, formado por individuos libres e iguales. Es decir, que en la matriz de la idea de ciudadanía está esta noción, la idea de contrato y la idea de individuo.
la idea de que la sociedad es producto de una asociación libre entre individuos que son libres e iguales. Si ustedes lo piensan un poquito, esta idea es una idea absolutamente contraintuitiva. Las otras metáforas para explicar el origen de la sociedad a partir de la familia son bastante más pensables a partir del sentido común. Esta noción rusoniana es en cambio una idea que supone individuos aislados que en un determinado momento, ¿no es cierto?, coinciden en formar una asociación, y esa asociación, hecha voluntariamente, también contempla, cuando la asociación deja de servir a los fines de los sujetos, la posibilidad de disolución, de rebelión contra el poder. Imaginen ustedes, en tiempos de la colonia, eso tenía un sentido verdaderamente subversivo, ¿no? A esta altura del partido, la mayor parte de nosotros y nosotras está demasiado acostumbrada a pensar que la sociedad está formada por individuos. Ahora, esta manera de concebir la sociedad, el ejercicio del poder, el ejercicio de derechos, tiene sus dificultades. Entonces, al mismo tiempo que a mí me parece interesantísimo destacar algunos aspectos emancipatorios de de la noción de ciudadanía, me gustaría también marcar algunos límites que esta noción tiene, que son límites respecto de los sujetos que, por decirlo de alguna manera, llegaron tarde al contrato social. Y esos sujetos fueron los proletarios, las personas racializadas, las mujeres, y también en alguna medida las niñas, cuyos derechos han sido considerados como tales hace poco tiempo, ¿no es cierto? Entonces esta noción de ciudadanía, les decía yo, tiene aspectos que son muy interesantes, aspectos emancipatorios, y aspectos, digamos, limitantes. Les decía que la noción de ciudadanía está conformada alrededor de una idea que a partir de los años 80, de la restauración democrática, ¿no es cierto?, es una idea muy central para la Argentina. La idea de que las personas tenemos iguales derechos. La noción de la igualdad ante la ley, la noción de la igualdad de derechos es constitutiva de la noción de ciudadanía. Pero al mismo tiempo la noción de ciudadanía contempla, ¿no es cierto?, derechos y deberes. En tiempos clásicos, digamos, lo que hacía a los deberes ciudadanos era, por una parte, los derechos políticos, que son los derechos ciudadanos por antonomasia, ¿no es cierto?, el derecho al voto, y al mismo tiempo la obligación de defender a la nación. Es decir, que la noción de ciudadanía surge en relación con un territorio, en relación con un conjunto de derechos y en relación con un conjunto de deberes. Se es ciudadano en la medida en que se forma parte de una comunidad política. El orden político moderno implicó, les decía yo, una crisis de otras formas de legitimación del poder político a través de la voluntad divina o a través de la sangre. Por eso tiene un sentido emancipatorio. Digamos, la modernidad implica la sustitución del súbdito, de quien tiene el deber de obediencia respecto del Señor, por el ciudadano que tiene derechos y deberes, y que no debe a la gracia del Señor absolutamente nada. Es por sí mismo, por derecho propio, parte de la ciudad. Sin embargo, yo les decía que hay quienes no llegan al mismo tiempo al ejercicio de la ciudadanía, y en ese sentido la noción de ciudadanía ha sido objeto de diferentes críticas. Por una parte, la crítica marxiana, ¿no es cierto?, que pone el acento en la escisión entre el ciudadano, ¿no es cierto?, el ciudadano universal, el ciudadano abstracto,
y el hombre concreto, digamos, que hay una contraposición entre el ciudadano abstracto y el burgués egoísta, dice Marx. Esta escisión entre el ciudadano abstracto y el burgués egoísta es patente en la forma de ejercicio del derecho de voto. El derecho de voto no fue para todo el mundo, sino que fue para una porción determinada de la población. Las primeras formas de voto fueron censitarias y dependían de la propiedad y del carácter letrado de las personas. Piensen ustedes que si los proletarios ocuparon la, entre comillas, segunda línea en el ejercicio de la ciudadanía, ¿cuánto no sucedió en relación con otros sujetos que ni siquiera fueron consideradas como aspirantes a la ciudadanía? Es el caso de las mujeres, por ejemplo. Si bien en 1793 Olympe de Gouges escribe la famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, no va a ser sino muchísimo tiempo después que las mujeres conquisten el derecho a votar. Entonces, esta noción de ciudadanía, como ustedes ven, tiene una serie de limitaciones, una serie de dificultades, porque básicamente está edificada alrededor de la idea de individuo, y el individuo ciudadano es un individuo abstracto, es un individuo carente de determinaciones de clase, de determinaciones ligadas a la racialización de las personas, de determinaciones corporales, ¿no es cierto? En la medida en que el individuo que ejerce esos derechos es pensado como un individuo neutro. Esto es muy importante para las mujeres, porque fue precisamente el sexo la causa fundamental de exclusión de las mujeres del derecho de ciudadanía durante muchísimo tiempo. Y no importa cuánto argumentara Condorcet y otro montón de señores y señoras, como Mary Wollstonecraft, por ejemplo, como Olympe de Gouges, por ejemplo, respecto del ejercicio de ciudadanía, porque el solo hecho de ser mujer y la escisión fundamentalmente, ¿no es cierto?, entre el espacio público y el espacio privado, privaba, paradojalmente, a las mujeres del ejercicio de los derechos ciudadanos. Las mujeres fueron entonces excluidas del saber y excluidas de la política. Pero no solamente las mujeres, fíjense, una piensa en relación con el tema de la ciudadanía, en cuánto mejor es ser considerado como ciudadano y no como súbdito. Sin embargo, paradojalmente, en la medida en que los derechos ciudadanos son derechos individuales, esa idea de derecho perjudicó a las comunidades. Ustedes fíjense que hay un documento interesantísimo, de paso se ha dicho, después de lo sucedido en Bolivia, vale la pena traerlo a colación, ¿no es cierto? Un documento de 1811, una proclama que fue leída en el Tahuantinsuyo por Juan José Castelli. Juan José Castelli fue capaz de plantearse uno de los dilemas más importantes de la ciudadanía, que es el dilema de los derechos comunitarios. Los derechos ciudadanos son derechos individuales. Lo inadmisible también de esta figura tan interesante de Castelli es que Castelli pensaba que para las comunidades indígenas el derecho de propiedad de la tierra tenía que ser un derecho comunitario. Miren si estamos atrasadas respecto de don Juan José Castelli. Entonces, por una parte esa cuestión, ¿no es cierto?, la dificultad con las comunidades, por otra parte la dificultad con el cuerpo, ¿no es cierto? El hecho de que el cuerpo del ciudadano sea un cuerpo abstracto coloca un dilema que es el conocido, digamos, como dilema Wollstonecraft, ¿no es cierto? Y que fue, digamos, nombrado de esta manera por una filósofa inglesa muy importante que se llamaba Mary Wollstonecraft. ¿Cuál es la paradoja, el dilema Wollstonecraft? Que el orden político moderno dice, todos los sujetos son iguales y al mismo tiempo excluye a algunos sujetos. Entre esos sujetos excluidos estuvieron las mujeres.
Lo que Mary Wollstonecraft proponía era un orden político capaz de considerar al mismo tiempo la igualdad de los sujetos ante la ley, pero la especificidad diferencial de los sujetos en razón de la corporalidad. Esto que dice Wollstonecraft es sumamente importante para nosotras, para las mujeres. Sí, los sujetos contratantes son varones, aunque teóricamente no lo sean, porque el sujeto contratante no es varón ni mujer, sino un sujeto corporalmente neutro. El orden político moderno implicó la construcción de dos contratos en niveles diferentes. Por una parte, un contrato público de ciudadanía para los varones, y por otra parte, un contrato privado de subordinación para las mujeres, el contrato de matrimonio, que para más datos, ¿no es cierto?, en nuestros países se hizo sobre la base de un modelo, del modelo del Código francés, que empezó a considerar a las mujeres de 1804, hecho por Napoleón, dicho sea de paso, ¿no es cierto?, que me parece que es una cosa importante de decir también, porque esta visión napoleónica es una visión fuertemente misógina, es una visión de las mujeres como eternas menores de edad. ¿No es cierto? Lo que fue sucediendo en nuestros países fue que algunos hombres, esos que eran propietarios, esos que pagaban impuestos, esos que eran letrados, pudieron votar y acceder a la ciudadanía política, y la mayor parte de la sociedad, proletarios, mujeres, personas racializadas, quedaron por fuera de la posibilidad de ejercer derechos de ciudadanía en su propia comunidad política. Sin embargo, esta idea de que todos los ciudadanos son iguales abrió la puerta para las demandas, y eso fue imposible de contener. Por eso se dice que la democracia es fundamentalmente una forma de pensar el orden político que produce demandas que muchas veces la propia democracia no puede satisfacer. ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción de los derechos en las democracias? Y las relaciones que existen entre economía, política y cultura, ¿no es cierto? Muchos de los derechos de ciudadanía, como el derecho a gozar de una vida serena en la niñez y en la vejez, fundamentalmente, dependen de una relación entre capitalismo y democracia que excluye a muchos de esa posibilidad. ¿Qué pasa con las mujeres? Con las mujeres pasa que el hecho de que el derecho sea un espacio de neutralización corporal ha implicado un enorme retardo en la posibilidad de reclamar por algunos derechos. Uno de esos derechos, un derecho fundamental, son los derechos que las mujeres tenemos a decidir sobre nuestros propios cuerpos. El derecho a aborto, los derechos sexuales y reproductivos. Otra de las grandes operaciones realizadas en el proceso de constitución del orden político moderno, que es la escisión entre el mundo público y el mundo privado, fue una escisión que impidió ver la violencia, ¿no es cierto?, llamada en otro momento histórico violencia doméstica, como un problema político. Era considerado como un problema privado en el que, digamos, el Estado no debía de absolutamente ninguna manera tener incidencia. Entonces, como ustedes ven, este orden político, que se presenta como un orden político igualitario, presenta, por una parte, fuertes dificultades para subalternos y subalternas, en la medida en que no son considerados como, sino abstractamente como iguales, digamos, en sus condiciones efectivas de vida no son iguales, porque las democracias burguesas son democracias basadas en las desigualdades de clase de los sujetos. Es un orden que promete igualdad a las mujeres, pero de hecho se los niega, y las mujeres tuvimos que batallar largamente para lograr esos derechos, y es un derecho que, al considerar que la sociedad no es otra cosa, es una forma de pensar la democracia como una suma de individuos aislados, y esto genera dificultades para quienes
durante muchísimo tiempo fueron capaces de sostener formas de vida comunitarias, como es el caso de las comunidades de indoamericanos e indoamericanas. Entonces, un poco para cerrar, les diría que la noción de ciudadanía es una noción fuertemente controversial, porque es una noción que por una parte contiene promesas emancipatorias, pero por otra parte ha tenido a lo largo de la historia límites efectivos para su derecho, su ejercicio, para el ejercicio de derechos. Es decir, ha sido una promesa enorme, pero al mismo tiempo una promesa que ha sido efectiva para pocas personas. Es, sin embargo, una noción interesante, porque las mujeres hemos luchado porque se considere como un derecho ciudadano el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Seguimos luchando por eso, estamos esperando una ley. Hemos luchado durante muchísimo tiempo para que lo sucedido en el ámbito privado no sea considerado como solamente un asunto interpersonal, sino como un asunto político. ¿Por qué los temas de mujeres fueron considerados como temas no políticos? En buena medida debido a esto, debido a que la noción de ciudadanía se pensó como un contrato entre sujetos libres e iguales en el espacio público, y se dejó de lado el espacio privado. Se convirtió el espacio privado en un espacio separado, en un espacio despolitizado. Por eso las feministas, a lo largo de todos estos años, hemos luchado por la politización de lo que sucede en ese espacio separado, que es el espacio de la vida cotidiana, de la reproducción de la vida, de ese trabajo que se ha hecho visible recién con la pandemia, ¿no es cierto?, del trabajo que cuesta reproducir la vida, el lugar de ejercicio de la violencia contra mujeres, contra adultos mayores, adultes mayores, contra niñas, el lugar además, ahora terminó Patri, el lugar además, ¿no es cierto?, donde muchas veces se priva a las personas del ejercicio de su derecho, es decir, desprivatizar nuestras vidas para poder acceder a una ciudadanía plena es un importante proyecto feminista. Por eso, a pesar de que tiene sus limitaciones, la noción de ciudadanía sigue siendo una noción útil para las batallas políticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad que impresionante la exposición. Vamos a presentar ahora a Dora Barrancos. Para mí es un tremendo honor presentarla. Ella es socióloga, magíster en educación, doctora en historia. Se ha dedicado a estudiar el desarrollo del feminismo en la Argentina, los movimientos sociales del principio del siglo XX, las revoluciones llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos socialistas y anarquistas, y el rol de la educación y de las mujeres en la historia argentina. Es militante política y destacada feminista. Estuvo exiliada en Brasil durante la dictadura militar. En la recuperación de la democracia fue legisladora del Frente Grande y Frepaso de 1997 al 2000, electa por sus pares como directora del CONICET. Es docente universitaria, fue directora concursada del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, especialista en historia de las mujeres, es autora de numerosas publicaciones, entre ellas La escena iluminada, Mujeres entre la plaza y la casa, de Devenir feminista. Actualmente, además de la activa docencia universitaria, es asesora ad honorem de la Presidencia de la Nación. Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y recibió el Premio Dignidad de la PDH en el año 2012. Bienvenida, Dora, y muchas gracias por estar presente. Bueno, muchísimas gracias por esta bella oportunidad, casi anocheciendo, creo, por habernos reunido con la querida Alejandra, contigo, con María Elena, y con todas, todos, todes. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo tengo por tarea llevar adelante algunas reflexiones que tienen que ver con los feminismos, que tienen que ver con la lucha en realidad, con un diagnóstico severo que hizo el feminismo sobre el patriarcado, y, en fin, encauzar las cuestiones hacia
los acontecimientos que vivimos de múltiples feminismos. Entonces vamos a las cosas. En primer lugar, y tal como lo señaló tan bellamente recién Alejandra, hay toda una lucha que se ejerce desde un poco antes, en la década del 30, probablemente del siglo XIX, pero que tiene una coagulación muy importante hacia finales de la década de 1840, por la que podemos contar con un registro efectivamente de agencia feminista. Había prefiguraciones feministas, inclusive Alejandra acaba de mencionar a Olympe de Gouges, a Mary Wollstonecraft, pero eran como atisbos, podríamos decir de una manera un poco amplia, prefiguraciones. Para que haya feminismo tiene que haber una articulación de agencia, de colectivo de mujeres. Entonces, déjenme apenas situar con algunas palabras lo que era el patriarcado absolutamente renacido en el salto que va del antiguo régimen a la modernidad. Es decir, ahí es consternador que efectivamente la nueva clase dominante, la clase burguesa, hiciera, tal como señala Alejandra, tuviera a su cargo una circunstancia tan notable como la rígida separación de esferas, consagrando a las mujeres a la esfera que le correspondía por naturaleza, según se pensaba, de procrear, de cuidar, de higienizar, y por lo tanto le tocó la retaguardia de la vida social, el orden doméstico, mientras los varones preservaron para sí todo el enorme desarrollo de actividades muy interesantes, desde luego el poder político, el poder científico, el poder en general que tenía que ver con lo que podría ser en general, podemos decir, la cosa pública, el interés público, etcétera, etcétera. Esta dramática fijación de esferas, desde luego, significó para las mujeres una dramática pérdida de derechos. Siempre hubo una disputa por los derechos, digo una disputa en el sentido de que las mujeres en el antiguo régimen no tenían desde luego las mismas posibilidades y prerrogativas que los varones. Pero déjenme decir algo bastante interesante. Sin embargo, las mujeres de la aristocracia tuvieron unas franquías morales muchísimo más audaces que las opacas circunstancias sexuales que cupo a las mujeres burguesas. Es un achicamiento formidable, absolutamente formidable, de lo que sería el orden de la sexualidad. Conviene recordar, como es la bibliografía interesante, sobre todo en la literatura, la disponibilidad que se hacía desde luego de las mujeres, con un cálculo seguramente patriarcal y estratégico respecto de los favores del rey, en los que el instrumento de negociación eran las propias mujeres. Pero nadie, por lo tanto, se iba a escandalizar con las fórmulas más arquetípicas de adulterio. Una favorita de uno de los Luises no podía escandalizar por adulterio. Esto es lo que quiero decir. En cambio, la figura del adulterio fue absolutamente elevada a una consideración tan increíble como la que fija el nuevo orden jurídico, por la que la mujer adúltera lo es, inclusive si hay una cierta simulación, si hay una cierta aproximación. El cónyuge puede decir que la mujer es adúltera porque la ha visto circular tal vez en alguna zona de riesgo. En cambio, el cónyuge, eso es lo que dice el orden jurídico burgués moderno, el cónyuge, para ser considerado adúltero, tiene que traer a convivir a alguien, por supuesto a una mujer, en este caso, el orden burgués está muy precavido respecto de cualquier sintonía que no sea la heterosexualidad reglamentaria. Lo que quiere decir que el varón tiene que traer a convivir a una mujer, amancebarla, como decían los viejos códigos, para ser considerado adúltero. La verdad es que todavía nos debemos una historiografía respecto de los fallos que tienen que ver con el adulterio diferencial masculino y femenino. En este suelo ominoso de degradación, de pérdida de derechos,
es que surge el primer feminismo, como nos gusta siempre decir. Ese primer feminismo tiene una vinculación muy ejemplar con las circunstancias de la lucha abolicionista. El primer feminismo asoma muy asociado a la lucha abolicionista de la esclavitud. Y por mucho tiempo la relación de esclavas que padecen las mujeres va a ser muy connotado, inclusive por algunos amigos de la causa feminista, entre ellos el gran liberal radicalizado. La radicalidad liberal es una especie relativamente diferenciada del liberalismo canónico, como John Stuart Mill, todavía a fines de la década de los 1860 produjo una serie de textos que fueron publicados en un periódico con enorme asistencia de su querida compañera Enriqueta, que fue una gran adherente a la causa feminista y aún a lo que podría ser en aquel momento considerado socialismo. Enriqueta tenía ideas sociales avanzadas. Lo cierto es que John Stuart Mill escribió La esclavitud femenina, y esto ocurre casi finalizando, ¿no? Es decir, muy para acá del siglo XIX. La verdad es que las feministas de esa primera ola hicieron una gesta notable con varias diferenciaciones. Desde siempre hubo feminismos, no hay un único feminismo. Al final del siglo XIX se acuñó inclusive el término feminismo. Lo hizo una gran militante francesa, Libertine Auclair, que efectivamente recogió, no doy muchos detalles, el término feminismo, y ya a inicios del siglo XX, el término feminismo, aunque a veces era polisémico. Yo he hecho algún trabajo en la Argentina en estas confusiones que a veces tenían algunas, sobre todo algunas mujeres de la élite, que iban a París y demás, y que de alguna manera, en un orden cuasi de aplicación moderna, podían llamar feminismo alguna cuestión que tenía absolutamente que ver con las labores clásicas de las mujeres. Hubo una sección a la que le pusieron feminista, la sección de la Exposición Internacional, de casi terminar el siglo XIX, pero en realidad era una semiología que contradecía la adhesión feminista a la procura de derechos, pero lo dejo por ahí. Lo cierto es que en la Argentina el feminismo fue absorbido, sobre todo por las militantes socialistas y las librepensadoras. Esta es la señal importante de Argentina. En diferentes países de América Latina, el feminismo se instaló en todos los países de América Latina, en algunas cuencas de manera temprana, Argentina, Brasil, en fin, México, pero lo que quiero decir es que en todos los lugares había particularidades de adhesión ideológica, un poco diferentes. En Uruguay, por ejemplo, las liberales fueron, no solamente ellas, desde ya hubo lo que pasa es que el socialismo demoró un poco en surgir en Uruguay. En la Argentina, en 1896 ya teníamos Partido Socialista, y en Uruguay 1916. Entonces, la cuenca por los derechos de las mujeres en la Argentina tiene un abastecimiento socialista, por así decir, y de libre pensamiento. Las mujeres de libre pensamiento son aquellas mujeres que quieren marcar una completa diferenciación con lo que serían los valores de la religiosidad, con esa persistencia valorativa de que las mujeres se debían a la iglesia. En general, esta es la posición de libre pensamiento, una posición que no admite ninguna inferencia sacramental en lo que sería la explicación de los fenómenos de la vida, por decírselos de manera muy económica. Entonces, esas primeras feministas argentinas, como no podía ser de otro modo, adhirieron a las cuencas generales del feminismo, insisto, con variantes, pero una podría asociar las siguientes principales cuestiones vinculadas a las primeras gestas feministas en el mundo internacional y también en la Argentina a inicios del siglo XX.
¿Mm? Primero, la igualación jurídica de las mujeres. Había sido y era escandaloso que el orden jurídico hubiera determinado nuestra incapacidad relativa. Las mujeres eran en el Código Civil incapaces relativas, eran inferiores jurídicamente hablando a los varones. Quiere decir que la lucha por la igualación jurídica fue una lucha que efectivamente estuvo presente en todos los feminismos. Hubiera codificación o hubiera jurisprudencia consuetudinaria, como en el caso. Lo mismo pasaba, la inferioridad jurídica de las mujeres se destacaba en Inglaterra, como en Francia, obviamente, como en Argentina. Nosotros éramos países de codificación. En cambio, Inglaterra es de jurisprudencia consuetudinaria. Pero aún ahí, la lucha de las feministas fue para extinguir una circunstancia tan ominosa como este diferencial jurídico. La segunda cuestión fundamental para las feministas era la lucha por el voto, la lucha por el sufragio. Es más, la lucha por el sufragio animó a muchas mujeres, sobre todo en la década de 1920, aunque no se consagraban a una extensa participación en la idea emancipatoria femenina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Había feministas más integrales y había feministas sufragistas casi exclusivamente. En la Argentina, por ejemplo, en los 20, asoman mujeres un poco más conservadoras que sin embargo solicitan el voto. O sea, segunda cuestión fundamental, la obtención del voto. Tercera cuestión fundamental de la primera ola feminista, y allí su nombre, la educación en iguales condiciones que los varones. Voy a recordar que durante el siglo XIX fue consternadora la imposibilidad que tenían las mujeres de allegarse a los estudios universitarios. Muy lentamente se franqueó la educación universitaria. Y yo diría que a fines del siglo XIX se habilitó de manera más extensa en algunos lugares, en la Argentina muy poca, de manera muy limitada, la educación secundaria para las mujeres. La educación fue entonces el tercer motivo fundamental en la lucha feminista de la primera ola. Yo podría agregar, depende de las cuencas, pero por ejemplo hay una cuarta significación de agenda que ha dado lugar, sobre todo en Europa, especialmente en Europa, en Estados Unidos también, algo que a veces se olvida. Y es que las mujeres, la lucha feminista fue la primera que pidió a los estados el reconocimiento de las asignaciones familiares. Clave del maternaje era muy de gran identificación de nuestras feministas. Clave maternaje. Y por esa razón le pedían al Estado que las reconocieran en esa función que era tan reconocida patriarcalmente como el maternaje. Pero lo que ocurrió en todo caso fue que los estados sí avanzaron en general, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y más adelante, en las asignaciones familiares. Solo que, voy a recordar, los estados les entregaron las asignaciones familiares a los varones trabajadores. No fue a las mujeres como pedían las feministas. Lo cierto es que esta saga por los derechos de las mujeres en la Argentina tiene una gran estación primera, que es la reforma del Código Civil en 1926, no completa, pero en fin, una situación particular. Había quedado una rémora en esa primera situación de modificación del Código Civil. Sí, a partir de 1926, las mujeres, se llama Ley Drago, pero en realidad los socialistas fueron muy estimulantes de esta ley, pero debo decir que Drago, que venía de una familia conservadora, etcétera, etcétera, ya había discutido hacía mucho tiempo una situación que le parecía vil, que le parecía insensata, esta segunda posición jurídica de las mujeres. De modo que en 1926 las mujeres conquistamos en este país una cuasi igualdad jurídica. Digo cuasi porque quedó nada menos que el hecho de que la mujer, que era dueña
de un patrimonio muy extenso, seguramente. Sin embargo, y aunque estuviera separada de hecho, no había divorcio vincular en 1930, 1940, recién tuvimos un inicio de divorcio vincular que se opacó inmediatamente con la Revolución Libertadora en 1954, pero lo que quiero decirles es que la mujer dueña de mucho patrimonio, para enajenar, para vender, debía tener la autorización del marido. Seguramente que nos están siguiendo son gente muy joven y no saben de esta cuestión, ¿no? Pero yo era joven cuando el ministro Borda, en la dictadura de Onganía, lo que es paradójico, la dictadura de Onganía, Borda siempre lo hemos considerado así, en una circunstancia de ¿qué? De solidaridad de clase con las mujeres que tenían patrimonio, seguramente, determinó una circunstancia que evidentemente significó un avance en la completud de estos derechos civiles de las mujeres. Borda determinó que ya no era necesaria la autorización del marido para la venta de los bienes propios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, claro, digo, hasta 1968 una mujer, insisto, que quería vender un terreno, que quería vender una casa, y que seguramente por ahí tenía hasta más propiedades que el marido, necesitaba ir al escribano para con el marido, a veces hasta ex marido, porque digo, estaba separado de hecho. En fin, lo que quiero decirles es que en 1947 las mujeres en la Argentina conquistamos el derecho al voto, como es bien conocido. La saga de Evita fue muy notable en esas circunstancias, y debo recordar que Evita, que no era feminista, efectivamente, de cartilla, tenía una intuición muy importante acerca de la condición femenina, importantísima, ¿no? Es decir, siempre me gusta subrayar que Evita nunca abdicó de esa identidad de clase que tenía, y de una identidad con las mujeres grande, al punto que además este país conquistó en 1951 una sobrerepresentación femenina en el Congreso, a propósito de la primera vez que votan las mujeres, 1951, una excepcional representación de mujeres en el Congreso, ¿no? Una tasa que está entre 25 y 27%, y que efectivamente significó que Argentina marcara una cuota excepcional en América Latina. Argentina no era el país primero en dar voto a las mujeres, en América Latina se le había anticipado Ecuador, que era un voto calificado, 1929, pero era calificado. Brasil, 1932, puesto en la Constitución del 33, también calificado, y los otros dos países que tenían voto no calificado, es decir, voto universal para las mujeres, eran Cuba y Uruguay. Pero insisto, la sobrerepresentación de mujeres en la vida parlamentaria ocurrió en 1951. Unos años más tarde, el feminismo de la primera ola tiene algunas, una podría decir, está llegando ese primer feminismo hasta la obtención de los derechos políticos. Y una podría decir, hay dos grandes mojones teóricos, muy anticipatorios. Una fue Virginia Woolf. Virginia Woolf hace una anticipación de motivos, relacionado con esta circunstancia de la que ahora me voy a ocupar. La significación vertebral del patriarcado en nuestras sociedades. Virginia Woolf hace, en tanto en un cuento propio como en Tres Guineas, una caracterización notable, yo diría que se sostiene en el tiempo absolutamente, del patriarcado inglés, que evidentemente tiene todas las condiciones de, digamos, de semejanza con el patriarcado en cualquier otro lugar del mundo. La otra gran estación teórica que llega hasta ahí es la de 1949, El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Y siempre nos gusta decir que cuando Simone de Beauvoir escribe ese texto extraordinario, terminaba la guerra ahí, ella misma no se sentía feminista, debe decirse, ¿no? A mí me gusta siempre jugar un poco con la idea de que Simone de Beauvoir
se tornó feminista leyendo a Simone de Beauvoir. Años más tarde, Simone de Beauvoir se tornó, efectivamente, se catalogó como feminista. Y ahí viene algo que es imprescindible ya contar, y es cómo emergió esto que llamamos segunda ola. Esa segunda ola se había opacado de alguna manera con la salida de la Segunda Guerra Mundial, una reconstitución, lo que podríamos ser de ambientes de familiaridad, algo muy notable, porque las mujeres habían estado absolutamente llamadas a ocupar los lugares que habían dejado los varones para ir al frente de la guerra. Es cierto que no había pasado lo que había pasado en la Primera Guerra. En la Primera Guerra las mujeres fueron y ocuparon todos los lugares, y cuando los varones volvieron, les voy a decir que fueron millones los que murieron en la Primera Guerra Mundial, pero al regresar, las mujeres tuvieron que dejarle sus lugares a los varones. En la Segunda Guerra eso ocurrió, terminada, pero no tan gravemente. Sin embargo, hubo lo que podríamos llamar una cierta aquiescencia, con un cierto estado de establishment de lo femenino. Eso fue lo que efectivamente fue removido de manera notable en la década 1960, desde 1960 a 1970, con los siguientes sacudimientos que le dan sentido y vibración particular a esto que es la malla de la segunda ola. En primer lugar, la guerra de Vietnam, las enormes conmociones vividas por Estados Unidos con la guerra de Vietnam. Toda la resistencia de las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos, toda esa cantidad de lucha inmensa que se va a desarrollar en los 60. Los movimientos de descolonización en el mundo, la emergencia de la Revolución Cubana, el movimiento hippie, que fue un movimiento importante de sacudimiento de la cotidianidad. Después les recomiendo algunas cuestiones que andan por ahí para ver que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, que ahora que estamos en cuarentena, que ustedes saben que tenemos el vicio de quedarnos viendo series y demás, les recomiendo algo muy importante. Algunas que me parecen muy, muy interesantes. En suma, esos reverberos dan una rearticulación. El movimiento de agitación estudiantil en el mundo, ¿no? Todo eso hace una urgencia notable, y va a aparecer en 1963 un libro notable, el de Betty Friedan, La mística de la feminidad. Ahí Betty Friedan, con una varita muy corta, dice a dónde ha ido a parar aquella vieja estridencia feminista, a este establishment hogareño, a esta aquiescencia con los valores de la reproducción, de los cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí comienza una insurgencia de vastedad notable. Yo era joven en aquellos años, y efectivamente, como estábamos muy conclamadas para una transformación social radical, evidentemente ese feminismo hirsuto nos parecía todavía una muestra de la, ¿cómo diríamos? Una muestra liberal de los sentidos muy egoístas de la individuación, ¿no? Yo diría una glosa muy de mi época y muy de las configuraciones que representábamos las jóvenes insurgentes en aquellos años. Por lo tanto, en 1970 apareció un texto muy importante, Kate Millett, o Millett, como ustedes quieran, que se llama Política Sexual. Y ese fue un texto de mucho sacudón, sobre todo para aquellas mujeres que habían salido, ¿no?, con la situación gravísima después del advenimiento del terrorismo de Estado en la Argentina. Ustedes saben que ocurrió con toda la saga brutal de muertes, persecuciones, desapariciones, desaparición de los movimientos, inclusive de todos los movimientos. Había habido en esos años 60 como por lo menos tres grandes siglas feministas, pero bueno, insisto en que esos tres movimientos feministas que se dieron en los años 70
de alguna manera fueron asediadas por esas manifestaciones, por las cuestiones de la radicalidad del contexto, que era más, ¿cómo decirles?, de manera muy simplificada. La contradicción principal era la lucha de clases. Y la contradicción secundaria, en todo caso, vendría por añadidura. En fin, aparecieron textos formidables como los de Firestone, Harman, etc. Harman un poco después, y ahí tenemos instalado el feminismo de la segunda ola. Y cuando nos preguntamos, revisando, porque las que salimos al exilio nos tornamos feministas en el exilio, y las que resistieron en el país se tornaron feministas acá, telúricamente. Cuando recuperamos este sentido de esos años tan urgentes, ¿cuál es la síntesis que podemos hacer de esa segunda ola? Se me ocurre decirles de manera muy sintética, pero que seguramente nos exime de toda argumentación muy en detalle. Las mujeres decidieron recuperar sus cuerpos de las férutas patriarcales. Recuperaron su cuerpo, las mujeres decidieron recuperar sus cuerpos. De ahí que se hizo completamente entonado el ensayo antipatriarcal. Como nunca tuvimos una nueva habitación feminista en orden a el ensayo denso, inclusive una propuesta epistemológica feminista. No había habido, había indicios, pero efectivamente lo que se produce entre los años 60, 70, 80 fue notable porque hay ahí una enorme bibliografía, y también en América Latina. Yo tengo que homenajear especialmente a Julieta Kirchhoff, ¿no?, que fue una gran feminista chilena, murió muy joven ella, y ahí enlazó casi lo que podríamos decir casi un ensayo teórico respecto de la misión feminista en un país que debía efectivamente superar, que debía resistir a la dictadura de Pinochet, ¿no? Y un engarzamiento de los sentidos de la política con compromisos feministas, ¿no? Es decir, un llamado de atención a las fuerzas políticas progresistas para que efectivamente se hicieran progresistas adhiriendo al feminismo. En suma, yo creo que esta retomada del cuerpo, así como se retomó la democracia, retomamos el cuerpo, significó una resignificación, valga la redundancia, de esta circunstancia existencial de nuestros cuerpos, no cuerpos anatómicos, sí, cuerpos de deseo. Cuerpos inundados por el deseo, cuerpos inundados por, efectivamente, la observación, la advertencia, la visibilización de la hostilidad, del hostigamiento, de las violencias patriarcales. Por lo tanto, el patriarcado fue revisitado con una audacia de ensayo notable. Tuvimos ahí inclusive, sí, una expresión historiográfica formidable acerca de cómo el patriarcado debía ser leído, cómo debía ser leído el patriarcado. Fue una de las primeras, me faltan 2 minutos y entonces termino. Con esto quiero decirles que esa segunda ola ha sido extraordinaria en las provocaciones que ha tenido. Desde luego, como ha ocurrido con la crítica feminista elude la tentación del establishment feminista acrítico. Esto es lo que me gustaría decir, ¿no? La crítica feminista elude el establishment acrítico feminista. Estamos siempre en tono de crítica. Por lo tanto, a esa segunda ola ha sobrevenido otra tercera ola probablemente de feminismo anticolonial o decolonial, feminismos que engarzan más con las resistencias más integrales, que nunca, en todo caso, es una retomada, tal vez histórica, respecto de la lucha anti-esclavitud, en fin. Y estamos efectivamente entonadas, hoy entonados y entonades, con una perspectiva de comunión fundamental, sobre todo con la llamada
diáspora de sexogenérica, con la disidencia sexogenérica, y en ese punto estamos abrazando entonces una cultura igualitaria, paritaria, que dé dignidad a todas las vidas humanas. Bueno, muchas gracias, Dora. La verdad que grandiosa la exposición. Les quiero recordar que toda la exposición está siendo grabada y va a quedar en el Facebook de la APDH para aquellos que no alcancen a tomar apuntes, así que pueden relajarse y disfrutar. Y vamos ahora a recibir a María Elena Nadeo. Ella es docente y militante política feminista, es profesora de historia, egresada de la UBA, realizó numerosos posgrados de perfeccionamiento, entre ellos el posgrado interdisciplinario de género en la Facultad de Psicología de 1996, ejerció la docencia secundaria y terciaria en numerosos establecimientos, fue secretaria general de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior y delegada gremial en la CETERA, fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, concejala primero y diputada después por el Frente Grande Frepaso, y en tal carácter presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. Luego presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Salud Mental 448. Participó en la Cuarta Conferencia de Derechos de la Mujer de Naciones Unidas en Beijing, 1995, en la Cumbre Mundial de la Infancia en 2001, y en numerosos eventos nacionales e internacionales. Entre el 2000 y el 2007 organizó y presidió el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CABA, basado en la Ley 114 de su autoría. Actualmente se desempeña como directora del Programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y es copresidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Bueno, adelante María Elena. Bueno, muchas gracias por la presentación, Patricia. La verdad, escucharlas a Alejandra Ciriza y a Dora Barrancos es un regalo maravilloso que nos hacen estas dos entrañables docentes, académicas, luchadoras, militantes, feministas. La verdad que es desde la PDH les expresamos todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño, que se expresa en todos estos mensajes para Alejandra Ciriza y para Dora Barrancos. Yo voy a tomar y voy a tratar de ser breve para posibilitar el debate, porque hay muchas preguntas para Alejandra y para Dora. Voy a tomar brevemente, si pudiera, el marco legal, el marco de los tratados internacionales de derechos humanos, porque justamente lo que queremos en este curso es interrelacionar esta lucha potente, esta lucha milenaria, esta lucha del movimiento de mujeres y de las disidencias sexuales, y cómo esto ha ido permeando y ha ido siendo reconocido por las Naciones Unidas y por toda la legislación hoy vigente. Y para hablar de tratados internacionales de derechos humanos, nos referimos a las Naciones Unidas, 1945, después del horror que significó el genocidio en la Segunda Guerra Mundial, la persecución y el crimen, las masacres contra judíos, contra gitanos, contra discapacidades, contra todo aquello que fuera diferente, que no fuera igual al patrón germano, al patrón cultural y racial nazi. Después de ese repudio, las Naciones Unidas inauguran una especie de pacto, un concierto internacional de búsqueda de ciertos niveles de acuerdos para proteger por lo menos las vidas y las libertades, en principio individuales, en el viejo sentido que analizaba Alejandra Ciriza, pero que después se van a ir completando por las luchas de los pueblos, porque ya estamos en un avanzado, en un mediano, digamos, siglo XX. El movimiento de mujeres alcanza recién el reconocimiento jurídico internacional más completo con la Convención para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, la CEDAW, 1979, fíjense, casi 200 años después que la Declaración
de los derechos del hombre, logramos esta igualdad jurídica, política, civil, a la que hacían referencia recién mis compañeras del panel. Es una convención que reconoce derechos, reconoce la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley de varones y mujeres, en lo jurídico, en lo civil, en lo económico, e incorpora claramente también el derecho a decidir. Los derechos sexuales y reproductivos se abren paso en las Naciones Unidas, sostenidos por las luchas del movimiento de mujeres. 10 años después, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y nosotras decimos, quienes trabajamos las temáticas de familia, quienes trabajamos la temática de la educación, de las políticas sociales, que estos dos grandes tratados, la CEDAW y la Convención de los Derechos del Niño, generaron un aporte en la democratización de las organizaciones familiares. La historia de la incapacidad, que hacían referencia las compañeras, la incapacidad de las mujeres, la incapacidad de los niños también. La Convención de los Derechos del Niño concluye con esa cesación de derechos que tenían los niños, que eran considerados incapaces hasta la mayoría de edad. La democratización de las relaciones interpersonales en las familias, la capacidad jurídica y política para las mujeres, la capacidad progresiva para los niños de acuerdo a su grado de discernimiento. Estos tratados expresan un fuerte cuestionamiento al patriarcado y al viejo patronato de menores. Yo creo que no es casual que las luchas unieran el cuestionamiento a la familia tradicional, a la familia patriarcal, junto con la lucha contra el patronato de menores. En esta selección de tratados tenemos que incorporar uno mucho más reciente, que no llega a ser un tratado, pero es una declaración muy importante de las Naciones Unidas, que son los principios de Yogyakarta. En el 2006, los especialistas convocados por las Naciones Unidas en Polinesia, en una ciudad llamada Yogyakarta, de ahí su nombre, exótico por demás, generan un documento que es un precioso decálogo de derechos de reconocimiento al colectivo LGBT. Es el documento de Naciones Unidas donde se consagra el derecho a la orientación sexual y a la identidad de género. Entonces, por eso estos tres instrumentos internacionales son fundantes para trabajar toda la temática de las relaciones interpersonales y de las organizaciones familiares en nuestro siglo XXI. La Convención Internacional de los Derechos del Niño además incorporaba una fuerte crítica a la violencia hacia los niños y hacia la violencia sexual, al abuso sexual en la infancia. Y yo creo que el abuso sexual hacia los niños también se intersecta con la denuncia de violencia hacia las mujeres y hacia los colectivos feminizados. Es la misma conceptualización de abuso de poder. Es la utilización de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos feminizados, de los niños, niñas y adolescentes como objetos, como mercancías, como cuerpos para manipular y para cosificar. Yo decía que la convención, la CEDAW, tiene muy pocos contenidos vinculados a la temática de violencia, pero el movimiento de mujeres, los 80 estuvieron cargados con una fuerte impronta de denuncia de las situaciones de violencia. Yo escuchaba hace unos días en un pequeño homenaje que se hizo a Mirta Eno. Mirta Eno es una antigua feminista, una vieja compañera de la PDH, además, tuvo su paso por la PDH, y ella recordaba en una entrevista en el año 87, 86, las movilizaciones de denuncia de la violencia de género con motivo del asesinato de Alicia Muñiz. Alicia Muñiz, esa mujer, la mujer de Carlos Monzón,
de ese paradigma del deportista fuerte, campeón mundial de boxeo, lo digo también para los más jóvenes y las más jóvenes que quizá no lo recuerden, que arroja el cuerpo de la mujer por el balcón del primer piso. Bueno, de esas luchas, de esos momentos surge la Convención Interamericana de Belém do Pará, que es también otro texto fundamental, porque allí por primera vez en esta Convención Interamericana se incorpora la palabra género. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género, basada en su género. Por eso decimos que es fundante de toda la conceptualización en materia de violencia de género. Y esta convención de Belém do Pará, que se llama así porque fue firmada en esta localidad de Brasil, tiene un artículo que después fue reeditado, resignificado, ampliado, pero que en esencia mantiene su espíritu, que dice: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. 1994 es un año muy productivo para las Naciones Unidas, es el año donde un año antes había sido la Conferencia de Viena, después en el 94 la Conferencia del Cairo, y en el 95 la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. Cuarta conferencia, había estado México, había estado Copenhague, había estado Nairobi, y estuvo entonces Beijing. Y esa conferencia internacional, que fue un momento muy alto del debate, muy alto de la movilización de los distintos grupos del feminismo y de los movimientos de mujeres, consagró los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, incorpora la voz de las niñas, visibilizando al género femenino aún en la infancia, y la democratización de las organizaciones familiares. En ese momento la pelea en Beijing fue si se hablaba de familia o de las familias, y había debates de horas y horas de los países actuantes e intervinientes por la S de familia. Claro, y algún desprevenido podía decir, pero tanto problema por un plural, tanto problema por una S, claro, porque de esa manera estábamos nombrando las múltiples formas de organizaciones familiares, cuestionando el viejo modelo de la familia patriarcal nuclear. Ahora, también en esos años había una trampa que el feminismo también empezó a debatir, y es que, fíjense, son los 90, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Plataforma de Beijing, ¿no? 89-95. Mientras tanto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, venían generando las políticas neoliberales de ajuste estructural, como elegantemente se decía en estos materiales de las Naciones Unidas, generando un profundo proceso de concentración de la riqueza y cercenando los derechos sociales que habían sido consagrados 30 años antes en los pactos de derechos económicos, sociales y culturales. Es la época del consenso de Washington, es la época del menemismo en nuestro país, que arrasó con el Estado, el recorte, las privatizaciones, el recorte de los presupuestos de salud y de educación. Por eso es muy importante, y desde la PDH abrazamos esta ideología, que es ideología de género, pero que no se autonomiza de las luchas sociales y de las luchas por los distintos tipos de opresión y de explotación, como es también la opresión de género, la opresión racial, la opresión que viven las comunidades de los pueblos originarios a las que hacía referencia Alejandra Syriza en un comienzo. Y después de todo esto tenemos la ley 26485, heredera de Belém do Pará, heredera de todas estas luchas, una ley que tenemos que trabajarla, estudiarla, que permanentemente estamos descubriendo. La ley habla de la CEDAW, por supuesto, y habla de la Ley Nacional de Protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hace ese enlace nuevamente, el enlace de reconocer a las chicas también, a los niños y a las niñas como sujetos plenos de derechos. Y por supuesto que define la violencia, toda actitud basada en una relación desigual de poder. Esta es la esencia de la subordinación de género, la relación desigual de poder, que afecte la vida de las mujeres tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Bueno, la ley 26.485 aporta los distintos tipos de violencia, la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial. Vale la pena detenerse en la violencia psicológica, un segundo nada más, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima. Esto es lo que sufren miles y miles de mujeres en la vida cotidiana, en las relaciones, en el mundo del trabajo, en la vida familiar, la pérdida, la disminución de la autoestima, la culpabilización. Por supuesto que en el iceberg de la violencia, femicidios, violaciones son el pico visible, pero después hay una serie de violencias que son invisibles, y que tienen que ver con las múltiples humillaciones de la vida cotidiana. La ley 26.485, además de los 5 tipos de violencia, incorpora las modalidades: la violencia doméstica, la violencia institucional, laboral, la violencia obstétrica, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia mediática. Yo no me voy a detener en estos tipos, porque en cada panel, en los futuros encuentros, hay un micrófono prendido. En cada panel, decía, en los nuevos encuentros, se van a trabajar violencia obstétrica, violencia mediática, y en los últimos años se incorporaron 2 modalidades de violencia. El acoso callejero fue también producto de una movilización popular terrible generada por jóvenes, chicas jóvenes que empezaron a denunciar el acoso callejero, el viejo piropo cargado de machismo, cargado de groserías muchas veces, y que muchas de nosotras, las que somos grandes ya, soportamos durante toda la vida sin pensar o sin revisar que era realmente una carga simbólica y en muchos casos también una violencia verbal. La ley entonces 27.501 incorpora una nueva modalidad de violencia que es el acoso callejero, y la última, la ley 27.533, que es la ley de violencia que incorpora la figura de violencia política hacia las mujeres, también producto de un clamor, de un repudio generalizado hacia el accionar de los trolls y el accionar del poder, un poder político conservador y mediático que acosa y agrede a las mujeres en el mundo político. Bueno, bastan los ejemplos: Ofelia Fernández, legisladora jovencita de la legislatura de la ciudad porteña, asediada por los trolls; la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, también asediada, agredida numerosas veces de manera intolerable, la verdad, de manera intolerable. Y bueno, y esto fue la última reforma que logramos. La ley de violencia de género detalla las funciones del organismo de aplicación, que era el viejo Consejo Nacional de la Mujer, después INAM y hoy Ministerio, jerarquizado, valorado, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y detalla un conjunto de funciones que son muy importantes, la verdad que están muy bien ordenadas, y que además se basa en principios rectores que tienen que ver con la transversalidad de las políticas, con la interinstitucionalidad del accionar conjunto de los ministerios, y los procedimientos para que la justicia establezca mecanismos precisos para la protección de las mujeres víctimas de violencia. Mecanismos que todavía
todavía distan mucho de ser esos mecanismos ágiles, eficaces y con debida diligencia que decía nuestra Convención de Belém do Pará. Por último, para ir cerrando, el año pasado la ley 26485 cumplió 10 años, es una ley del año 2009. En el 2019 hicimos un balance sumamente crítico, sumamente complejo de la ley, de la falta de aplicación de la ley, porque en los 10 años de su vida primera, las áreas mujer, tanto nacional como provinciales, tuvieron un escasísimo presupuesto. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, del área mujer, es insignificante, y así era también el presupuesto del área mujer de la provincia de Buenos Aires y también el nacional. La inexistencia de programas y servicios en las provincias y municipios, y el promedio alarmante de femicidios en las provincias argentinas, en especial en el NOA y el NEA. No estoy diciendo nada que acá no se conozca, con mucho dolor, y en esto nuestro reconocimiento a las compañeras de Jujuy que están luchando, y de Tucumán, allá en las legislaturas provinciales, para que se declare la emergencia en violencia de género, y para que haya recursos económicos para la prevención. En el año 2020, a pesar de la pandemia, la existencia de una jerarquizada área de la mujer, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, creo que constituye un dato importantísimo de este nuevo tiempo. Su ministra, la ministra de Género, una abogada prestigiosa en el campo de los derechos humanos y en el campo de la defensa de los pueblos originarios. Actualmente el Ministerio convocó a foros participativos, y quiero destacar en particular un nuevo programa que valoro altamente, porque por algo similar reclamamos en el ámbito de la ciudad y de la legislatura porteña durante años sin poder aprobarlo. Es el programa Acompañar. Es una asignación económica de un sueldo básico mensual durante 6 meses para las víctimas de violencia a fin de sostener un proyecto de autonomía. Su directora, Claudia Perugino, con quien compartimos años y años los viajes a los encuentros nacionales de mujeres, es una garantía de compromiso solidario, y desde aquí le deseamos el mejor de los éxitos, porque el éxito de este programa y de Claudia Perugino también va a ser éxito para las mujeres que tanto lo necesitan. La misma mención a Estela Díaz, ministra de la provincia de Buenos Aires, con quien compartimos el Comité por la Libertad de Milagros Sala y las luchas de las trabajadoras de la CTA. Dora Barrancos, presidenta honoraria del Consejo, el Consejo de Organizaciones Civiles, ¿no? del Ministerio. Sin duda son signos de una nueva etapa en las luchas por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Y para terminar voy a decir que invocando a nuestras ancestras, ponemos nuestra energía militante y sorora en los nuevos tiempos, instando a nuestros gobiernos y a nuestras organizaciones a redoblar el paso en la construcción de una sociedad libre de violencias, desde los feminismos populares y cuestionando la colonialidad del poder que oprime a nuestra Latinoamérica, enlazamos las luchas por los derechos sociales, por las libertades individuales, con las destinadas a erradicar todo tipo de discriminación social, étnica y de género. Ni una menos, vivas y libres nos queremos, y no nos callamos más, y aborto legal es esencial. Y bueno, Jalialia, Bolivia. Y Jalialia, Bolivia. Sí. Bueno, muchísimas gracias, María Elena. Hermoso y hermoso el final. Nos da ganas a todas de emitir esos gritos. Pero vamos a hacer lugar a las preguntas, que son varias. Así que, Silvia, si estás por ahí, ¿nos podés leer las preguntas? Sí. Bueno, primero decir que yo por lo menos acá tengo en el chat que somos un montón,
de participantes, más de 280, así que eso es una muy buena noticia y una muy buena convocatoria. También decirles que hay participantes de todos los lugares del país, estuve anotando algunos, no los voy a nombrar porque son muchos, pero hay uno que me llamó poderosamente la atención, de Santa Cruz, de Quito, de Ecuador, hay una compañera que nos está mirando, así que para nosotros es un orgullo y es una emoción muy grande. También fui anotando algunos comentarios que hacían en el chat en referencia a bueno, si va a haber material para compartir. Por supuesto, en la página oficial de la APDH va a haber material bibliográfico para poder leer. También hay una compañera que compartió una poesía que habla sobre el sol de Cochabamba, que está muy buena, que después, si quieren, la podemos compartir también. Hubo comentarios como, por ejemplo, cuando Dora hablaba sobre la situación de adulterio de las mujeres, las diferenciaciones. Había comentarios de que a Pampita, por ejemplo, se la había acusado de adúltera y que había sido una situación bastante pública, ¿no? Y reconocida. Bueno, elogios para las 3 compañeras que expusieron, estamos todas absolutamente maravilladas. Hay una pregunta para Alejandra que tiene que ver con, hablando de Bolivia y haciendo mención al final de la exposición de María Elena, ¿cómo ve el protagonismo femenino en los últimos resultados electorales del país vecino, hermano de Bolivia? Así después sigo con las preguntas para las otras expositoras. Alejandra. Sí, yo creo que en realidad, a ver, creo que ha habido una importante incorporación de mujeres dentro de una perspectiva que muchas veces desde Argentina es difícil de registrar en qué medida esa participación de mujeres no obedece a una lógica semejante de la lógica del juego político en la Argentina o de la forma de pensar las reivindicaciones. Las reivindicaciones de las mujeres, fundamentalmente porque en el caso boliviano hay una tradición comunitaria que no se cortó. Cosa que sí ha sucedido en nuestro país. En nuestro país ha sido mucho más difícil la recuperación de las raíces comunitarias, porque la Argentina es un país en el cual, digamos, en primer lugar, el arrasamiento de los pueblos originarios fue leído como conquista del desierto. Es un país que tiene una autorrepresentación blanqueada, y con blanqueada quiero decir que se apuesta a la asimilación de las personas, de las personas amerindias, o se apuesta a la asimilación. La Argentina ha tenido históricamente una política asimilacionista, que está muy clara en una de las grandes metáforas que definen la nacionalidad, la idea del crisol de razas, ¿no es cierto? Mientras que en otros países con grandes mayorías, como es el caso de Bolivia, ha sido mucho más difícil, entre comillas, suprimir esa presencia de las grandes mayorías indígenas. Entonces la participación tiene un sentido mucho más ligado a la pertenencia comunitaria. De hecho, la resistencia contra el golpe fue una resistencia de pollera. Entonces me parece que por una parte está esa diferencia cultural, y por otra parte cultural, política, histórica, una diferencia que hay que pensar en sus múltiples caras, y por otra parte me parece que el MAS tiene una historia organizativa que habilita la participación de mujeres, ha habilitado la participación de mujeres, no sin contradicciones, porque muchas compañeras, digamos, desde los feminismos en Bolivia, han criticado algunas de las posiciones
de Evo como posiciones patriarcales. No obstante eso, es indudable que también ha sido muy importante la presencia de los feminismos comunitarios durante todo el proceso del MAS, durante toda la resistencia a la dictadura y en este nuevo proceso electoral. Gracias. Tengo 3 preguntas para Dora. Una, que no se olvide por favor de mencionar a las series que había dicho que podíamos ver y aprovechar en este contexto de pandemia donde tenemos que estar en casa. La otra es, la voy a leer textual. ¿Toda lucha antipatriarcal es lucha anticapitalista? Y la tercera pregunta, si podría profundizar sobre la tercera ola del feminismo decolonial. Muchísimas gracias. Vamos primero por lo muy importante. Recomiendo especialmente Mrs. America. Está muy bien hecha y es la historia nada menos que de una figura antiderechos, en el cual de que son 2 documentales excepcionales. Su nombre es en inglés. Uno es como Women in War, Mujeres en la Guerra, 1914. Esa es. Y luego algo como Las Mujeres en la Guerra, tiene una pequeña división, y es Las Mujeres en la Segunda Guerra. Son realmente documentales excepcionales. Son 2 documentales excepcionales. Bueno, vamos a la cosa. No toda lucha patriarcal es anticapitalista, lo lamentamos mucho. Hay algunas conservadoras antipatriarcales, muchas. En América Latina la especie se conoce menos. En general, nosotras tenemos una habilitación de feminismos populares muy amplia y de coloniales, ahora voy a la otra cuestión, por lo que, en fin, la lucha antipatriarcal en buena medida, también es una lucha anticapitalista, pero no son entidades efectivamente estas luchas que puedan, ¿cómo decirlo?, sí, sabemos que toda lucha antipatriarcal finalmente puede minar al capitalismo, pero yo lamentablemente, como soy una optimista irredenta, podría decir que, bueno, en fin, que vamos, no, yo a veces pienso que es muy probable que le demos finiquito al patriarcado, pero no va a ser tan fácil darle finiquito al capitalismo. Entonces, debo decirlo porque si no, no sería fiel a lo que pienso. Y la tercera ola de colonial es una tercera ola que es muy difícil, ¿cómo decirlo? Es muy difícil consagrarle todos los elementos. En primer lugar, es una tentativa de ensayo sobre las construcciones antipatriarcales en una percepción muy de nuestras consideraciones vernáculas, sobre todo con adhesiones de las mujeres de los pueblos indígenas, que tienen luchas antipatriarcales muy particulares, hoy día muy encendidas. Yo voy a hacer un homenaje enorme a Berta Cáceres, ¿no? Berta, ustedes saben que hizo toda una lucha en relación a su pueblo, estuvo detenida, etcétera, etcétera, y después brutalmente asesinada. Y ella no se construyó como feminista, lo dice de manera preciosa en unos testimonios que Claudio Corol sobre todo ha editado, hasta que se dio cuenta de que no era vituperable ser feminista, que era fundamental ser feminista para luchar contra los patriarcados vernáculos. Entonces, digo, mucho de la tercera ola también está constituida por la emergencia de sensibilidades de las más jóvenes también, de los grupos más jóvenes de nuestras sociedades. En fin, hay una trama que me parece que también distingue mucho
a los feminismos que de alguna manera cultivábamos en los 80 y los 90, que eran unos feminismos que alguna vez describí, eran feminismos muy articulados en orden a capillas por ahí, ¿no? Unas cuestiones, unos ciertos guetos, ¿no? Era paradójico, porque queríamos que todas las mujeres se emanciparan, pero en fin, había ritos de entrada, de pasaje, etcétera, etcétera. Había unos ciertos rituales. Había como una cierta necesidad de pédrigue feminista. Y hoy todo eso felizmente ha sido sacudido. Entonces, en esa tercera ola, me parece que hay mucha sensibilidad, insisto, anticolonial por parte de los pueblos de nuestras naciones originarias, pero también mucha conexión, por eso puede haber diferenciales ahí, con los deseos, aspiraciones y sensibilidades de las mujeres más jóvenes de nuestra sociedad. Por eso puede haber una tercera ola ahí. La otra pregunta, para la que quiera contestar cualquiera, es, en esta era de tecnología, ¿cómo se está trabajando legalmente sobre la violencia que ejercen algunos hombres al exponer fotos íntimas sin nuestro consentimiento, dice, en las redes sociales? Y la otra pregunta es si pueden comentar los avances de la violencia jurídica, dice, de género, y la postura garantista que existe, y toma un ejemplo de que a veces se garantiza más a un violador que a la misma mujer violada. Creo que es así más o menos la pregunta. Estaba como media confusa, pero bueno. Esas son dos preguntas que surgieron mientras iba hablando Dora, que las anoté así. Yo puedo decir algo, el delitos, la violencia digital se ha convertido en un nuevo rubro, en un nuevo quehacer, la violencia digital, porque creo la misma conceptualización, todo lo que hemos dicho, expresado ahora en los dispositivos informáticos y en las redes sociales. Digamos, es el mismo tipo de dominación, el mismo tipo de humillación, pero con, digamos, canales sofisticados, canales digitales. Hasta se han incorporado al código penal, ¿no? El grooming, por ejemplo, y otros. La captación de las chicas jovencitas a través de las redes, chicas y chicos también, cuando son de corta edad también los varones caen, son víctimas también de acoso y de violencia sexual. Así que este es un tema que se trabaja mucho también y se ha incorporado tanto a los códigos, a la legislación local en cada provincia, en la ciudad autónoma, como también el Código Penal. La otra no, se la dejo a las compañeras panelistas, no me acuerdo bien lo que recién dijeron. ¿La otra pregunta la podés repetir? Sí, tiene que ver con qué avances hay, avances, calculo que deben ser avances jurídicos, con respecto a la violencia jurídica, valga la redundancia, en ese posicionamiento de, en algunos casos, garantizar derechos a un violador y no a la mujer violada. Me parece que por ahí venía la pregunta. A ver, yo lo que diría es, el problema no está tanto en el garantismo, digo. El problema está en el carácter patriarcal de la justicia. La justicia no es solamente las leyes de las que disponemos, sino las prácticas de ese dispositivo, ¿es cierto? Que es el Poder Judicial, discúlpenme, para mí hay una diferencia entre el Poder Judicial y la justicia, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que una tiene que pensar este problema no tanto como un problema de leyes, como un problema de prácticas. Y más que un obstáculo, yo creo que el garantismo no es un obstáculo, yo creo que lo que hay que poder pensar es qué cosa cuenta como justicia para una víctima de feminicidio, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que
estas etiquetas de neopunitivismo para las feministas no favorecen un debate acerca de cuáles son las razones profundas por las cuales en esta sociedad brutalmente desigual los feminicidios han aumentado en la cantidad brutal que han aumentado, y la violencia contra las mujeres, la violencia contra los cuerpos feminizados, se ha convertido cada vez más en una forma horrorosa de ejercicio de la violencia. O sea, yo creo que el capitalismo, discúlpenme, ¿no? Soy una convencida de que el capitalismo es violentogénico, y que esa violencia que genera se cobra las vidas y los cuerpos de las personas más vulnerabilizadas. Las personas racializadas, las mujeres, las personas feminizadas, las niñas, las viejas. Entonces, me parece que eso hay que pensar más que en imaginar que tenemos una especie de adversario, adversarie en el garantismo. El garantismo es muy importante en una sociedad tan desigual como la nuestra, donde las cárceles están pobladas mayoritariamente por sectores subalternos, por varones racializados, por mujeres pobres y por trabas. Entonces, yo creo que tenemos que pensar quienes estamos involucrados, involucradas, involucrades en la defensa de los derechos humanos, más bien en formas de articulación con los garantismos que en discutir con ellos. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo se articula y o se tensionan las luchas feministas y la de los colectivos LGTB? A ver, yo pienso más bien en ejemplos históricos, ¿no? Una de las trampas que hay para pensar los derechos individuales, los derechos ciudadanos como derechos individuales, es que eso impulsa de alguna forma a pensar los derechos de determinados colectivos como empuja o en tensión con los derechos de otros colectivos. Yo creo que en la experiencia histórica, por lo menos en mi experiencia como activista, como militante, llevo años de calle, así es que conozco eso muy bien, más bien lo que ha sucedido es que hemos hecho alianzas interesantísimas, articulaciones interesantísimas, como cuando fue la lucha por el matrimonio igualitario. Digamos, una gran luchadora por el derecho al aborto es una travesti a quien no puedo sino hacer un homenaje muy sentido, Loana Berkins, ¿no es cierto? Loana formó parte de nuestras articulaciones en la lucha por el derecho al aborto desde el principio, de la misma manera que nosotras hemos formado parte en la lucha por los derechos de las trabas al cupo trans. Entonces me parece que en realidad solamente en una cabeza compleja, digamos, cabe pensar nuestros derechos como derechos en competencia. Creo que la ampliación del espectro de derechos va de la mano con el crecimiento de la organización y de la mano con el crecimiento de las articulaciones entre movimientos en defensa de los territorios. De hecho, en Mendoza, ustedes saben, Mendoza es un lugar sumamente conservador, solamente la articulación que hemos podido hacer entre movimiento ambiental, movimiento de disidentes y diversidad sexual, movimiento feminista, movimiento en defensa de los derechos humanos, hemos podido generar redes que nos han permitido resistir las avalanchas conservadoras. Hay una pregunta, Alejandra, que están haciendo, si podías explicar el concepto neopunitista, ampliarlo un poco más. Neopunitivismo. Yo lo que diría es que en algún momento, creo que en la Argentina no hubo esa discusión tan aguda. De todas maneras, yo no me he dedicado, esto lo tengo que aclarar, si bien tengo mucha experiencia callejera en la defensa de derechos de mujeres, no soy abogada,
y no solamente no soy abogada, sino que no lo quiero ser. Pero sí sí hubo una discusión acerca del aumento de penas en relación con los feminicidios. Pero yo creo que el aumento de penas no resuelve. Yo creo que el punto en el que tenemos que pensar es fundamentalmente en las medidas de protección, en las medidas de contención, en esto a lo que hacía referencia María Elena, un plan como acompañar, que posibilite, habilite a las mujeres a sostener la distancia con el agresor. A mí me parece que la educación sexual integral es clave en esto. Creo que en realidad, tal vez porque yo lo que soy es profesora, ese es mi oficio, tiendo a pensar que las soluciones están muchísimo más del lado de la educación que del lado de la punición. Permítanme decir que suscribo en toda la línea cada una de las palabras que acaba de decir Alejandra. El problema nuestro siempre decimos lo mismo, esta historia violentísima no se termina con el Código Penal en las manos, no se termina así. Si fuera así ya se resuelve con otra articulación, porque tenemos obviamente un camino de punición muy exultante con relación a inclusive la figura de femicidio dentro del Código Penal. No es que estemos vulnerando eso. Lo que decimos es esto que señala Alejandra. Tenemos eso, pero en las escuelas todos los días se instruye patriarcalmente. Y si todos los días se instruye patriarcalmente, la verdad, si hay tareas de niñas y tareas de niños, si hay un ejercicio de desempeño a futuro esperable para las niñas y otro para los niños, efectivamente no adelanta mucho. Y acá lo dicen muy bien, la ESI es una herramienta fundamental. Es fundamental, pero no es lo único. Necesitamos una refundación de la malla curricular en la formación de los docentes, de les docentes. Si no, no vamos a ir muy lejos. Esto es lo que necesitamos. Yo les voy a pedir disculpas porque en 5 minutos me tengo que asomar a otra fórmula. Ustedes saben que vivimos en fórmulas virtuales, ¿tá? Entonces, vaya a saber cuando congeniemos la fórmula real, qué espanto nos va a dar. Por ahora eso. Pero les mando un abrazo muy grande y ha sido de inmensa felicidad estar en esta tarde-noche así, en esta hermosa comunión, con tan queridas compañeras, compañeros. Un abrazo grande. Les pido disculpas, pero me voy a ir a un Instagram. Gracias, Un abrazo, Dora. Enorme, Gracias. Dora. Muchísimas Te queremos, Dora. Te abrazamos, te abrazamos. Gracias. Eso, bravo, brava Dora. Y nos vamos a ir despidiendo, ¿no es cierto, Patricia, Silvia, salvo Sí, que haya... la verdad. Sí, había una pregunta que me gustaba para hacer el cierre, ¿no? Un poco para seguir construyendo y seguir pensando en esto de pensar, valga la redundancia también, una nueva sociedad, un nuevo mundo, ¿no? Hay una pregunta que hizo una compañera que dice, ¿qué es necesario para la existencia de un gobierno feminista? A mí me había gustado esa pregunta como para seguir pensando, ¿no? Y para seguir motivándonos a la lucha permanente que tenemos. No sé, María Elena o Alejandra. Yo diría 2 palabras sobre eso. Cuando nosotras éramos jóvenes feministas, las feministas éramos pocas. A partir de 2015, las jovencitas tomaron por asalto el movimiento feminista, y desde entonces somos miles en las calles. Y en 2018, las pibas movieron todos los pisos imaginables.
yo creo que vamos rumbo a una profunda transformación social, que las feministas hemos hecho mucha pedagogía feminista, razón por la cual el patriarcado se va a caer, y esperemos que en esa caída arrastre al capitalismo. Muy bien, Alejandra, claro que sí, claro que sí. Yo también suscribo las palabras de Alejandra y agrego que para que este gobierno actual sea feminista, tiene que mandar al Congreso el proyecto de ley de aborto legal. Y así... Tiene un atraso. Así es, Alberto tiene un atraso. Así es. Pero bueno, y damos las gracias, ¿no?, a todas, y a Patricia y Silvia, que nos han acompañado en esta coordinación, y nos esperamos el martes próximo con derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Y ahora sí, abrimos los micrófonos si quieren y cantamos. Abran los micrófonos, nos podemos. Bueno, muchas gracias. Gracias, espectacular. Chau. Saludos. Hasta el martes, gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. Hermosa jornada. Gracias a todas. Gracias, hermosa jornada. Muy bueno. Gracias. Y en la noche. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Hermanas y hermanos desde Ecuador, saludos con todos y todas. Saludos. Gracias, Ecuador. Gretel, ahí te veo, Gretel. Muchas gracias. Rosa, Cecilia Solá. Cecilia, está Cecilia Solá. Que sí, qué placer, qué placer, la verdad. Qué placer. Compañeras. A ustedes, pero quiero salir cantando a la calle. Gracias a todos. Saludos desde San Gracias, tres mujeres. Chao, compañera. Gracias. Un placer. Cuando puedan informar, gracias.